Bueno, muy buenas tardes a todos, los que nos veis en directo y nos veréis en diferido. Para los que no me conocéis, soy Paloma Serrano, coordinadora académica del Máster en Recursos Humanos, Dirección del Talento y, Dirección de Personas, Desarrollo del Talento y Gestión Laboral. Y esta tarde vamos a hablar de algo tan importante y tan interesante como es las tendencias en nuestro sector. ¿Qué salidas profesionales hay en estos momentos? ¿Qué es tendencia? ¿Y qué se busca en el mercado? Para ello nos acompaña esta tarde miembros de la escuela, José Luis Velasco, director del máster. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paloma, y buenas tardes a todas las personas, ¿no?, que estáis con nosotros, tanto en directo como después en la grabación. La verdad es que aquí estamos, deseando una vez más pues, ponernos un poquito al día sobre esta cuestión que tanto nos obsesiona dentro de la escuela, ¿no? Porque al final todo lo que son las salidas profesionales marcan nuestro espíritu, ¿no? Que al final no es más que ayudar a profesionales a que puedan desarrollar toda su carrera, ¿no?, dentro del área de los recursos humanos. O sea que deseando escuchar a Pedro a ver qué nos cuenta. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hablamos de empleo hoy y para ello, qué mejor representación que nuestra gerente de empleo, Meme Romero. Buenas tardes, Meme. Hola, buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todos y a todas los que estáis al otro lado de la pantalla. Súper interesante este tema, ¿no? En este último webinar del año para todos aquellos que queremos emprender el camino a los recursos humanos, ¿no? Me encuentro muchas veces con chicos y chicas que, bueno, pues que acaban de terminar su titulación académica, pero que no tienen mucha idea la de salidas profesionales, la de caminos que se pueden llevar a cabo en el ámbito de los recursos humanos, así que me parece súper necesario este webinar y luego además de la mano de nuestro ponente, de Pedro, que seguro que nos va a contar todos los secretos, quién mejor que él, ¿verdad? Y bueno, que seguro que os van a resultar muy útiles para luego ya, cuando empecemos a trabajar en el área de empleo, el tema de vuestro objetivo profesional y qué pasitos tenemos que ir dando para alcanzarlo. Así que nada, deseando escuchar a Pedro. Muchas gracias, Meme. Nuestro ponente, profesor del máster y consultor en desarrollo de carreras profesionales, Pedro Navarro. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de escucharte. O sea que por nuestra parte, cuando quieras. Bueno, pues sobre todo agradecer a ti, Paloma, a José Luis y Meme, y a todos los que estáis por aquí, el que vamos a compartir un rato juntos. Y la verdad, bueno, pues que esta webinar surgió un poco siguiendo ese objetivo, ese hilo conductor, ese planteamiento que hace la escuela, que es una preocupación máxima por el empleo y que todos los másteres, incluido el máster de recursos humanos, estén muy enfocados a que nuestros alumnos pues consigan bueno, una formación que les permita luego conseguir un empleo y sobre todo un empleo de calidad dentro de lo que es el sector de los recursos humanos. Lo hemos denominado a la webinar Tendencia en el sector de los recursos humanos, salidas profesionales. Básicamente, lo que vamos a hacer en este relato que vamos a estar juntos es analizar un poco qué sucede en el mercado, qué tendencias se están produciendo en el sector de los recursos humanos, cómo bajo esta premisa de qué está sucediendo y qué tendencia hay en el mercado laboral, pues se está transformando la función de recursos humanos. Y dentro de ese proceso de transformación están surgiendo, están apareciendo nuevas competencias que son muy relevantes y que a lo mejor antes no lo eran tanto dentro de lo que es el perfil de exigencia dentro de lo que es los profesionales del sector. Y luego veremos qué salidas profesionales hay, qué salidas profesionales no que hay, sino que van a ser una realidad más pronto que tarde. Y también analizaremos algunas ofertas de empleo que he encontrado por ahí, que he estado analizando y creo que son interesantes que compartamos un poco también a la hora de que el alumno se haga una idea de cuáles son las exigencias que hay en el sector, qué tipo de ofertas hay y, por supuesto, qué requisitos son los que se plasman en este tipo de ofertas. Yo creo que vamos a echar un rato interesante y si os parece bien, yo animaría a que preguntéis que todo aquello que pues os llame la atención o que queréis que maticemos, pero que lo hagáis al final, anotar esas preguntas para que luego pues, podamos entrar un poco en un debate a la hora de compartir planteamientos, ideas, cosas que creáis interesantes sobre lo que vamos a ver a lo largo de este rato que vamos a estar juntos. Insisto,
Gracias, Paloma, José Luis, Meme, por estar ahí. Y gracias a todos los alumnos pues, por el esfuerzo que hacéis y por compartir un rato. Pero yo creo que estos webinars, estos puntos de encuentro son muy interesantes, no solo para que yo venga y os cuente un poco sobre qué entiendo yo, qué está sucediendo en el sector y qué salidas profesionales, sino también como un punto de encuentro y de intercambio de experiencia y de información, que yo creo que al final es importante a la hora un poco de analizar qué está sucediendo, sobre todo en el sector de los recursos humanos. Bueno, si echamos un vistazo y hacemos una reflexión interesante y profunda sobre qué está sucediendo en el mercado y sobre todo qué está sucediendo al escenario actual de los recursos humanos, no tenemos que ser conscientes pues, de que se está produciendo y yo creo que en los últimos años de manera acelerada un cambio social importante y por supuesto un cambio empresarial que está teniendo un gran impacto sobre el funcionamiento de los recursos humanos. Este cambio, esta transformación social, empresarial, con repercusiones no solo en el sector de los recursos humanos, pero sí en todo lo que es el ámbito empresarial y en particular en el ámbito de los recursos humanos, pues esto a su vez lo que está trayendo, lo que está proporcionando son cambios considerables en lo que es el futuro del trabajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este rato que estamos juntos es, pues vamos a analizar esos cambios que se están produciendo y cómo esos cambios están afectando a todo lo que es el desarrollo de la gestión de recursos humanos y a su vez está propiciando que surjan nuevas profesiones, nuevas ocupaciones dentro de lo que es el sector y también veremos cuál es la tendencia futura que también va a propiciar que surjan otras ocupaciones a las que hay que estar muy atentos porque aquella persona que se posicione, que se forme, que profundice, que indague sobre esas nuevas profesiones, se va a posicionar en el mercado y va a tener una ventaja competitiva, va a aumentar su empleabilidad y por lo tanto va a tener más opciones a la hora de poder desenvolverse en el sector que estamos analizando. Fundamentalmente, pues se están produciendo cambios en cuanto a lo que son las competencias básicas dentro de lo que es las exigencias a los profesionales dentro de la gestión de los recursos humanos. Profundizaremos un poco más adelante sobre ello, pero todo esto está vinculado a lo que son las grandes operaciones y las grandes estrategias comerciales. El Departamento de Recursos Humanos ya lo era, pero yo creo que aún más hoy se ha convertido en un departamento auténticamente estratégico, fundamental. Y por lo tanto, el profesional de los recursos humanos tiene que empezar a desarrollar de manera esencial la competencia pensamiento estratégico, como parte central de la que luego van a emanar las distintas políticas de recursos humanos que tienen que influir, que tienen que contribuir a que la empresa de manera global pueda conseguir sus objetivos estratégicos. Por lo tanto, no podemos convertirnos en un profesional aislado, exclusivamente centrado en un área, sino que tenemos que involucrarnos en todo lo que es el negocio, en todo lo que es el sector y a partir de ahí intentar contribuir, como decía, a que la empresa pueda conseguir sus objetivos estratégicos. En este proceso también se está propiciando dentro de lo que es la profesión y el sector de los recursos humanos, un aumento de la subcontratación y también una proliferación del trabajo por proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que la tendencia que muchos departamentos de recursos humanos están siguiendo es la de reducir su tamaño. Y esa reducción del tamaño del departamento de recursos humanos lo que está propiciando es que surjan, emerjan, se creen nuevos roles dentro de lo que es la profesión de los recursos humanos y en muchos casos estos departamentos están recurriendo a profesionales externos, freelance, especializados para que en un momento determinado le puedan prestar una asistencia técnica en determinada materia de la que son especialistas. Por lo tanto, esta es, como digo, una tendencia que tenéis que tener muy en cuenta porque también está generando oportunidades de empleo. El profesional independiente especialista va a tener un escenario de negocio interesante que también lo tendremos que unir a lo que es la gestión por proyectos. Hoy, en muchos casos, el profesional de los recursos humanos se va a mover por proyectos. Y dentro de lo que es la gestión de esos proyectos, va a tener que desenvolverse en estos entornos colaborativos y colaborativos
con muchísimas empresas y con muchísimas entidades que en un momento determinado pueden reclamarte a la hora de que prestes un servicio especializado en un momento concreto. Luego, sin duda, la tecnología para gestionar empleados en remoto. Las empresas, sin duda, han tenido, tienen y tendrán que adaptarse al trabajo en remoto. Esto ya no solo es una exigencia del mercado y de la gestión empresarial, sino también es una exigencia social. Hoy el trabajador también demanda el hecho de poder flexibilizar su trabajo, eliminando parte del presencialismo, que era uno de los grandes hándicaps, déficit, e incluso yo creo que era uno de los grandes problemas que hay, sigue existiendo, pero que yo creo que cada vez más por esta tendencia que estoy comentando se va a ir reduciendo. Y el Departamento de Recursos Humanos va a tener que saber gestionar este trabajo en remoto. A su vez va a tener que gestionar cómo motivar a los trabajadores y cómo intentar transmitir los valores, la cultura empresarial con esos trabajadores que están en remoto, propiciando, por supuesto, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo ante este contexto en el que cada uno va a trabajar desde su casa o bien de un coworking o bien desde alguna sala, pero, insisto, colaborando con otros. Y a su vez, el Departamento de Recursos Humanos va a tener que crear una serie de instrumentos, de indicadores que le permitan en un momento determinado poder evaluar, poder valorar exactamente el desempeño de esos trabajadores que lo están haciendo en remoto. Por lo tanto, están surgiendo transformaciones que hoy en día, más que nunca, el gestor de recursos humanos va a tener que saber lidiar. Luego también nos encontramos un escenario donde la gestión intergeneracional es ya una auténtica realidad. Las empresas hoy se mueven en entornos multigeneracionales, multiculturales, multinacionales, donde la gente está ubicada en distintos puntos del mundo y va a tener que trabajar bajo esta premisa. Por lo tanto, vamos a tener que saber gestionar todas estas situaciones, sobre todo, y una de las que yo creo que es muy interesante, es la gestión del talento intergeneracional. En una empresa, en una organización, nos vamos a encontrar con baby boomers, con senior, con gente de generación X, Y, y que todos ellos van a coexistir. Y esa coexistencia lo que va a crear son unas sinergias y un flujo de talento bidireccional, tanto horizontal como vertical, que si se sabe gestionar de manera inteligente, eso lo que puede crear es un talento increíble y, por lo tanto, una manera de compartir experiencias, conocimientos que, si se desarrollan de manera fluida, yo creo que pueden generar escenarios muy interesantes dentro de cualquier tipo de organización. Luego nos encontramos con el Employer Branding. Básicamente es esa manera de gestionar la imagen externa, la reputación que tienen las empresas. Y este concepto está muy, muy relacionado con la retención del talento y con la imagen positiva que se tiene de la empresa a la hora de ser capaces de atraer talento, de desarrollar ese talento y, por supuesto, de retener ese talento. Hoy, sin duda, la guerra, el gran conflicto empresarial se está produciendo a la hora de intentar, bajo estos contextos, intentar retener, desarrollar y, por qué no, atraer ese talento. Y si una empresa tiene un buen employer branding, tiene una buena imagen, tiene una buena reputación positiva externa, este va a ser un aliciente a la hora de que el talento quiera venir con nosotros. Y para eso hay que desplegar políticas de gestión de recursos humanos que sean sensibles y que, por supuesto, sean capaces de gestionar todas estas exigencias del nuevo trabajador ante este cambio social y empresarial que yo os comentaba al principio. Muy relacionado con la anterior son el desarrollo, la exigencia de crear entornos cada vez más saludables. Las empresas saludables, el wellness, el corporativo, es también una exigencia social. Ante este proceso de cambio
bueno, el trabajador tiene nuevas necesidades y, por lo tanto, esas necesidades tienen que ser satisfechas por la empresa buscando fundamentalmente una mejora en cuanto a la salud física, la salud social, la salud emocional de esos trabajadores. Y esto está muy vinculado también a lo que nosotros tratamos en el máster de recursos humanos, que es el salario emocional. Hace unos años hablar del salario emocional era una auténtica locura, y hoy es una exigencia del trabajador, que no solo busca un buen salario, que sí, y cuanto más mejor, sino que también busca otra serie de cosas que le permitan bueno, pues poder conciliar vida familiar y profesional, que le permitan trabajar bajo un entorno donde haya un clima laboral que favorezca su desarrollo profesional, donde la empresa lo valore, no solo desde un punto de vista económico, sino también lo valore desde un punto de vista de profesional y de desarrollarlo dentro de la estructura. Por lo tanto, insisto, estos son, es un vistazo muy genérico, pero muy centrado en ciertos aspectos que entiendo que están cambiando el mercado laboral, están marcando lo que es la gestión empresarial y, por supuesto, están marcando y cambiando el sector de los recursos humanos. Y bajo este contexto en el que nos movemos, ¿cómo serán? ¿Cómo creo? Y bueno, por lo que he podido ver, indagar y por lo que intuyo cómo pueden ser, cómo serán los recursos humanos del 2030. Es más que evidente que nos estamos encontrando últimamente con una serie de acontecimientos sobrevenidos que están transformando lo que es la realidad mundial, la realidad empresarial y, por supuesto, la realidad en cuanto a la gestión de recursos humanos. Y hoy en día los trabajadores quieren más. Incluso hoy en día las expectativas de los trabajadores, del trabajador por su trabajo, se extienden mucho más allá, como decía antes, del salario y de la compensación. Y quieren un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y, por lo tanto, ese proceso, ese ciclo de vida de los empleados bajo esta premisa exige que las empresas empiecen a crear políticas de gestión de recursos humanos novedosas, flexibles y adaptables conforme a las exigencias de ese nuevo trabajador, de ese trabajador. Y por lo tanto, nos encontramos con un proceso donde el ciclo de los empleados va a ser siempre circular. La inestabilidad en el mercado laboral es una auténtica realidad, pero tenemos que entenderla, esa inestabilidad, desde un punto de vista positivo, porque hoy en día el nuevo trabajador, el trabajador que es del sector de los recursos humanos, lo que busca también es desarrollarse profesionalmente, lo que busca son experiencias y, por lo tanto, el ir pasando por todo ese ciclo en distintas empresas, lo que va a hacer de manera positiva es enriquecerlo y, por supuesto, darle un aspecto muy, muy amplio a la hora de poder gestionar de manera integral los recursos humanos. Inicialmente, el proceso se inicia con lo que es la fase de reclutamiento y contratación. Luego, el desafío será que en el momento en el que el trabajador se incorpora a trabajar con nosotros, la empresa sea veloz, sea rápida a la hora de transmitirle, de transferirle el conocimiento a través de esos procesos de onboarding day, de incorporación, de plan de acogida. Y a partir de ahí, ese será el primer contacto que la empresa tenga con ese nuevo trabajador que incorpora, y eso lo que tiene que generar es una oportunidad de intercambio en el que el trabajador intercambia esas metodologías, esos conocimientos, esa experiencia y esas competencias que ha ido adquiriendo, no solo en su vida profesional, sino también en su vida académica. De hecho, nosotros en el máster no solo certificamos que te damos un diploma con nuestros contenidos, sino también certificamos las competencias que vosotros habéis adquirido en el máster, porque creemos que esto es importante y porque cada vez se valora más. Luego, en ese ciclo de vida de los trabajadores, nos encontramos con la formación y el desarrollo. El fin de la formación en el aula es una auténtica realidad. Hoy el trabajador solicita, exige, demanda información, pero también comparte esa información. Y nosotros desde Recursos Humanos tenemos que canalizar ese conocimiento y ese talento para que sea también capaz de transmitírselo a sus compañeros, a otros trabajadores, de tal manera
que nuestra empresa sea aún más enriquecedora para ese trabajador y también para el entorno en el que se mueve. Luego, por supuesto, el trabajador también busca reconocimiento y desarrollo profesional. No busca una palmadita, una palmada en la espalda diciendo, oye, qué bueno eres, sino lo que busca es poder crecer dentro de la empresa siempre y cuando tenga esa ambición sana por desarrollarse profesionalmente. Y para ello, las empresas tendrán que crear cuadros de mandos, pero ya no solo cuadros de mandos integrales con indicadores que permitan medir cuál es el talento de ese trabajador o su desempeño, sino tendrán que crear también cuadros de mando digitales ante ese entorno en remoto para que, para garantizar sobre todo una equidad y para garantizar también que su desarrollo profesional va a estar garantizando siempre y cuando haya un aporte, siempre y cuando haya una implicación, un sentimiento de pertenencia a la hora de crecer y de aportar innovación y creatividad dentro de la empresa. A partir de ahí nos movemos con planes de desarrollo digitales y visuales en esos entornos remotos que tienen que evitar en un momento determinado que se produzca una desmotivación en ese trabajador. Porque ese trabajador que está solo en remoto, teletrabajando, necesita sentirse parte de algo y sentir que su aportación contribuye al desarrollo de un determinado servicio, al desarrollo de un determinado producto o al desarrollo de un determinado proyecto que se está haciendo de manera globalizada, aunque uno esté trabajando, con compañeros que estén en distintos lugares. Y luego nos encontramos con la gestión de la salida. Esto ha sido una preocupación escasa por parte de la función de recursos humanos. Tanto la entrada como la salida, como todo el desarrollo de este ciclo de la vida de los empleados es fundamental. Hoy se habla del despido asistido, se habla de la responsabilidad social corporativa, se habla de procesos de outplacement. Pues en las empresas yo creo que cada vez son más sensibles a la hora de, oye, pues cuando tenemos que desvincularnos de algún trabajador, pues vamos a intentar, porque ha sido un buen profesional, pero por circunstancias, porque se ha acabado el proyecto o por las circunstancias que sean, ese trabajador se tiene que desvincular y por lo tanto vamos a intentar, aun cuando se está desvinculando, ayudarle para que su tránsito de un empleo a otro sea lo más favorable posible en el menor tiempo posible, siempre vinculado a lo que es su objetivo profesional. Y por lo tanto, insisto, hasta la salida ya hoy incluso es importante y la manera de desvincular a esos trabajadores también es importante y creo que es importante que lo sepáis a la hora de tener un buen trato hacia esos profesionales que en un momento determinado han colaborado con nosotros. Luego tenemos, como decía, el top skill para el 2025. El Foro Económico Mundial, en el 2000 de vez en cuando saca estudios sobre, en este caso, el futuro del trabajo. Lo sacó en el 2020, pero es un estudio que hizo para ver un poco, hizo una investigación a nivel mundial con muchísimos profesionales de los recursos humanos a la hora de plasmar cuál era, a su entender, las competencias clave dentro de este periodo 2020-2025. Desde mi punto de vista, aquí tenéis una relación de las competencias que este estudio nos aporta, pero que a su vez yo creo que hay que resaltar unas cuantas. En este proceso de tendencia de cambio dentro de lo que es el sector de los recursos humanos, para mí, hoy un profesional tiene que tener la competencia de pensamiento analítico y de innovación. Esa capacidad de análisis, esa capacidad que le permita analizar situaciones y a partir de ahí, de ese análisis, incluso análisis tanto cuantitativos como cualitativos, el tomar decisiones basadas en información, en datos, en people analytics, en definitiva, que le permita el tomar decisiones basándose, como digo, en datos relevantes en un momento determinado sobre determinados aspectos relacionados con los recursos humanos que está gestionando en un momento determinado. Luego, el pensamiento crítico y el pensamiento y el análisis. Tenemos que estar permanentemente reinventando la función de recursos humanos. Y la manera de reinventarla es siendo muy críticos y sobre todo también aplicando algo que creo que es muy importante. Es que
cualquier despliegue de cualquier política de gestión de recursos humanos, proceso de selección, al final siempre tenemos que evaluarla, porque esa evaluación final de ese estudio de clima, de ese proceso de selección, de esa evaluación del desempeño, es la que nos va a permitir, bueno, pues analizarla, cómo la hemos desarrollado, pero ese análisis crítico, positivo, que nos permita ir mejorando, ir creciendo, por supuesto, ir innovando. Y, por supuesto, ser creativos, originales y tener iniciativa. Nadie os va a buscar por lo buenos que sois, sino que vosotros, y ya me dirijo a vosotros, a muchos de los que estáis estudiando con nosotros y profesionales que os queréis dedicar a los recursos humanos, sois vosotros los que tenéis la responsabilidad también de tomar la iniciativa. La iniciativa a la hora de haceros visibles en el máster, con vuestros compañeros, de haceros visibles cuando hagáis prácticas, de haceros visibles, que aportéis, que os hagáis visibles, porque esa es la manera también de que una empresa pueda identificar ese talento que tenéis y que aportáis, y ese conocimiento que tenéis y que aportáis. Por lo tanto, estamos hablando, insisto, de, a mi entender, todas esas competencias son las que establece este estudio que hizo el Foro Económico Mundial, pero que a su vez destaco estas tres porque creo que son muy interesantes y muy relevantes para los profesionales de los recursos humanos. Este mismo estudio del Foro Económico Internacional también plasmó en ese proceso de investigación y de estudio que hizo con una infinidad de profesionales a nivel mundial de los recursos humanos, también empezó a plasmar cuál eran un poco aquellos sectores, aquellas ocupaciones dentro de lo que es la función de recursos humanos que iban a tener relevancia. Pues ahí tenéis profesionales del desarrollo empresarial, especialistas en desarrollo organizacional, analistas de gestión y organización, gerentes de proyectos, personas que se encarguen de gestionar y nutrir proyectos en un momento determinado que requieran de determinados perfiles y de determinadas profesionales. Y relacionado con esto nos encontramos también con otras ocupaciones que son también bastante interesantes y que yo creo que son ocupaciones que están creando, que van a crear oportunidades de empleo en el futuro. Mi consejo es que en ese marco general de conocimiento de la gestión de recursos humanos, mi sugerencia sería que intentarais especializaros, porque como decía al principio, el sector de los recursos humanos tiende a contar cada vez más con profesionales externos especialistas en la materia que sean capaces de aportar en un momento determinado ese conocimiento, esa consultoría que la empresa pueda necesitar. Tenemos el agregador de talento, que es la persona que se va a encargar de, como decía, de aportar esas personas concretas para un proyecto en concreto. Tenemos el director de datos de recursos humanos, que será la persona encargada de gestionar todos los datos que cada vez más genera el Departamento de Recursos Humanos y los trabajadores que gestionamos, y que esa gestión de esos datos también permita el poder diagnosticar de manera rápida qué está sucediendo en relación a nuestros recursos humanos, para que eso nos permita poder tomar decisiones acertadas sobre la gestión. Responsable de bienestar. Un responsable de bienestar, un responsable no de prevención de riesgos laborales, que también está relacionado con las especialidades de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología dentro de lo que es las distintas especialidades que hay en la prevención de riesgos laborales. Esto va más allá, va muy vinculado a esa tendencia que hay porque tengamos empresas más saludables y que se preocupen aún más por la salud de su trabajador, porque es importante a la hora de reducir incapacidades, bajas, absentismos, etcétera, etcétera, y por supuesto a la hora de hacer trabajos muchísimo más cómodos. Gerentes de marca personal, gerentes de talento, técnicos especialistas en teletrabajo, aquellos especialistas que se encarguen de diseñar todo lo que es el trabajo en remoto y a su vez que también sean capaces de crear instrumentos de evaluación del desempeño en remoto. Desarrolladores de cultura remoto. No le damos mucha importancia a la cultura empresarial,
pero yo creo que es fundamental, porque la cultura, a veces existen resistencias al cambio. Hay una cultura establecida dentro de la empresa que a veces impide que seamos permeables a todas estas tendencias y a todo esto que os estoy contando. Y por lo tanto, una persona que sea capaz de introducir ese nuevo modelo y esa nueva cultura del trabajo en remoto, creo que es fundamental en este contexto que yo estaba describiendo antes. Arquitectos de espacios de trabajo saludables, bienestar, cómodos, ¿por qué no divertidos?, que generen creatividad. También depende del sector y de la empresa y de la ubicación donde esté esa empresa. Hay sectores que quizás sean más permeables a todo este tipo de cosas, pero insisto, esto también se va a dar. Responsables de integración del hombre-máquina, los procesos de automatización de muchísimas empresas y de muchísimos procesos van a implicar que tengamos que tener a alguien que sea capaz de conectar tanto el hombre con la máquina a la hora de poder desarrollando nuestra actividad. Consejeros laborales, encargados de trabajo futuro. ¿Qué quiere decir? Que el mercado laboral y esa tendencia social y empresarial que yo comentaba al principio también está generando que hoy en día se están generando nuevas ocupaciones que no tenemos ni idea que se están generando. Y por lo tanto, habrá un encargado que se encargue en función de cuál sea el plan estratégico de la empresa y en función de cuáles sean los objetivos estratégicos de la empresa, será el encargado de crear esas ocupaciones que ayuden a que la empresa pueda conseguir esos objetivos. Por lo tanto, estamos, yo creo, ante un contexto muy, muy interesante y muy, muy apasionante, generando nuevas oportunidades. A su vez, nos encontramos y he estado analizando algunas ofertas de empleo a lo largo de estos días, un poco preparando esta webinar. He visto que hay cada vez más ofertas de empleo muy, muy especializadas. Ahí tenemos el técnico de analista senior, que lo estaba buscando Michael Page, ¿vale? Es una persona que tiene que reportar al director de recursos humanos análisis y explotación de los datos. ¿Veis? Esto hace unos años, estas ofertas no surgían. Los datos básicamente eran datos relativos a la gestión laboral y poco más, a la gestión de las relaciones laborales. Hoy en día el trabajador, y se generan muchísimos datos y tenemos que tener gente que sea capaz de analizar a nuestros trabajadores y a partir de ahí que sea capaz de aportar soluciones que puedan ayudar al crecimiento de esos trabajadores, que sea capaz de crear KPI, que sea capaz de crear indicadores de evaluación, exposición de datos macros que ayuden a entender cuál es la situación de los trabajadores. Como veis, estoy poniendo aquí esta oferta de empleo porque me pareció muy, muy interesante. Insisto, esto cada vez se va a demandar más. Un especialista en compensación y beneficios. Por lo general, tenemos esa tendencia a idealizar la selección de personal, evaluación del desempeño, porque yo creo que es lo que más conocemos. Nuestro máster sí os da esa visión amplia desde un punto de vista más técnico, como puede ser la gestión laboral, hasta una visión más humanista, como puede ser la gestión de recursos humanos, pero un especialista en compensación y beneficios, yo creo que hoy en día son muy pocos los profesionales que hay y alguien que se especialice en esta materia, yo creo que no le va a faltar trabajo porque va a tener que diseñar sistemas globales de retribución variable para equipos comerciales, va a tener que asesorar a la dirección, a los managers de recursos humanos en materia de compensación y beneficios, desarrollar estrategias de compensación y beneficios, porque son muy importantes a la hora, por supuesto, de mantener un equilibrio presupuestario dentro de lo que es la empresa y, por supuesto, también a la hora de tener una compensación y una retribución, digamos, atractiva que nos permita ser competitivos a la hora de atraer talento. No solo hablamos de una compensación desde un punto de vista meramente económico, salarial, sino también una compensación en cuanto a esas otras necesidades y exigencias que tiene el trabajador y que nos permiten tener un tipo de retribución que puede estar compuesta de distintos paquetes económicos
y en cuanto a otros beneficios que pueden ser interesantes para esos trabajadores. Como veis, es una posición muy, muy interesante. Y luego tenemos también el técnico de recursos humanos junior. Es un técnico de recursos humanos especializado, muy con el perfil que muchos de los que vosotros tenéis, de lo que nuestros alumnos tienen, un perfil con grado, con un máster muy valorado, con formación, tanto formación jurídica como económica, como también en el ámbito de las ciencias sociales. Y, por supuesto, que tengan conocimientos también técnicos en cuanto al manejo de distintos software, como puede ser Bizneo, como puede ser SAP, People Analytics, etcétera, etcétera, y que son instrumentos que os van a permitir, una vez que adquiráis esos conocimientos, ser empleables, que vuestras opciones de empleo aumenten considerablemente y podáis ser competitivos ante ofertas de empleo como las que hay. Analizando esta oferta de empleo, cualquiera de nuestros alumnos puede optar a esa oferta de empleo. Por lo tanto, como veis, estamos ante un contexto, como decía, muy, muy interesante, un contexto en continua transformación, pero hay que entenderlo y verlo de manera positiva, de manera con perspectiva, a la hora de que vosotros mismos podáis ver, entender cómo está el mercado, cómo está el sector y a su vez pues, podáis establecer vuestro propio plan de carrera. Ya lo habéis iniciado. He acabado mi grado, en muchos casos también tenemos profesionales que están haciendo nuestros máster a la hora de actualizar contenido, a la hora de buscar nuevas oportunidades. He acabado mi grado, hago un posgrado y a su vez luego voy adquiriendo otros conocimientos y otras experiencias que me vayan especializando en el sector. Adquiero una experiencia como puede ser en prácticas, como puede ser luego como un junior, y a partir de ahí voy a ir creciendo en un sector que, como veis, a través de este análisis que yo he hecho, estás creando un nuevo escenario para la gestión de recursos humanos, pero también estás creando un nuevo escenario en cuanto a la gestión empresarial y en cuanto a la generación de nuevas oportunidades de empleo, bajo ese contexto que yo os contaba antes. Insisto, este es un sector que cada vez más va a generar empleo, porque ya lo era, pero ahora aún más, por todos estos acontecimientos que yo decía al principio, es un área, es una función eminentemente estratégica, fundamental, a la hora de que las empresas puedan conseguir sus objetivos estratégicos y de que los trabajadores puedan contribuir al negocio, a la mejora del negocio, porque también idealizamos la gestión de recursos humanos. Y no debéis olvidar que esto en esencia es un negocio y nosotros tenemos que contribuir a que la empresa pueda conseguir mejorar en su negocio, también en otras materias, pero negocio es muy importante. Y luego aparecen nuevos roles. Hoy el trabajador, como yo pongo ahí, tiene que adaptarse muchísimo más a estos cambios, a la introducción de nuevas maquinarias, de nuevos algoritmos, de muchísima información, y por lo tanto aparecen esos nuevos roles, esas nuevas ocupaciones que nosotros vamos a tener que ir asumiendo, a las que vamos a tener que ir dirigiendo nuestro objetivo profesional y en muchos casos a los que luego en el futuro vamos, si no lo estáis haciendo ya, vaya a tener que gestionar. Por lo tanto, todo esto, pero sin olvidar también un aspecto muy importante, y son las competencias. ¿Qué quiere decir? Son aquella aptitudes, aquellos conocimientos, aquellas destrezas, aquellas habilidades que en esencia están desarrollando esas competencias que hoy son muy exigibles en el mundo del trabajo y que, insisto, aquí en el máster estáis adquiriendo y que en muchos casos con otras experiencias formativas y laborales anteriores también habéis ido adquiriendo, pero que no tenéis ni idea que las tenéis. Pero en la gestión de recursos humanos cada vez más identifica y es permeable a lo que es la gestión de un modelo de gestión por competencias, pero sobre todo que también ese modelo se está transformando ante ese contexto donde se está fomentando cada vez más lo que es el trabajo en remoto y dentro de estos contextos sociales y empresariales cambiantes que van a generar muchísimas oportunidades. Yo soy de los que, y yo creo que hay que verlo así, hay que verlo de manera positiva, porque estamos ante muchas oportunidades. Es más que evidente
que hay que trabajársela. La suerte es un factor no controlable. La constancia, el tener claro el objetivo, el incorporar nuevo conocimiento, nuevas metodologías, nuevas competencias que me lleven hacia ese objetivo, esa es realmente la fórmula a la hora de poder optar a esos empleos que hemos descrito y a esos nuevos empleos que dentro de más bien poco van a generar nuevas oportunidades para todos los profesionales de los recursos humanos. Bueno, esto es un poco lo que tenía que contaros. Espero que os haya sido interesante y a partir de aquí, cualquier aportación, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que podáis hacer, pues estaré encantado de ayudaros porque yo creo que pues son temas muy interesantes y sobre todo son muy importantes a la hora un poco de entender dónde estamos y sobre todo de poder visionar hacia dónde queremos ir dentro de lo que es el sector. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, no sé si por aquí tenemos alguna pregunta, chicos, alguna aportación. Yo quería agradecerle a Pedro porque es muy interesante, me conecté unos minutitos tarde, pero pude ver bastante de la exposición y muy interesante. Más o menos era un poco lo que veníamos viendo en las clases, pero bueno, es interesante tener todo concentrado y condensado, así que gracias también a la escuela por el espacio y el webinar específico de salidas profesionales. Yo no soy graduada en área de recursos humanos, así que es un mundo nuevo para mí. Con el máster ha sido como mi introducción de lleno. Así que nada, por más de que uno va viendo en las búsquedas y todo, es interesante tener la mirada de los especialistas. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Mica. Manuel, no sé si querías preguntar algo. Sí, yo tenía dos preguntas en relación al campo trabajo de los recursos humanos. Si la mediación laboral tiene como salida, por así decirlo, o es una cosa que está como ahí que parece que arranca o que no. Que no sé si es una cosa que más bien se hacen cargo los servicios jurídicos o los recursos humanos poco a poco se van especializando en eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que algo que no arranca del todo, yo creo que es por una cuestión cultural. Me explico. No estamos todavía no hemos transformado esa mentalidad a la hora de intentar de llegar a acuerdos previos a lo que sería un proceso judicializado. Yo creo que la tendencia será a que se imponga y que yo creo que cada vez será algo que más usemos, lo que es la mediación laboral. Pero sí hay aún resistencia. Pero yo creo que la resistencia viene más enfocada por ese componente cultural del español que a lo mejor no ve claro que un proceso de mediación laboral sea muchísimo más fructífero a la hora de resolver determinados conflictos que puedan surgir. Pero, insisto, yo creo que es algo que se va a imponer, pero que se está imponiendo muy, muy despacio. Sí, porque eso es una cosa más del mundo anglosajón, la verdad, que aquí en España poco. Pero, y otra cosa, o sea, esto no tiene nada que ver, pero es la segunda duda que tenía, en relación a, por ejemplo, en recursos humanos, especializarse en planes de igualdad, ¿eso tiene un corto recorrido o no? Porque es verdad que en marzo del año pasado estaban obligadas las empresas a partir de 100 trabajadores y en marzo de este año a partir de 50, pero como es una cosa que ha aprobado un gobierno concreto, no sé si con un cambio de gobierno eso puede ser ese progreso puede ser totalmente cortado. No sé si tiene mucho sentido, digamos, especializarse a largo plazo, me refiero. A ver, al final, la normativa, determinados cambios normativos o la introducción de una nueva norma también genera oportunidades de empleo. En su momento la generó la Ley 31/95, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que aparecieron los técnicos de prevención de riesgos laborales, los servicios de prevención de riesgos laborales ajenos, y esta ley de igualdad y los planes de igualdad en entornos empresariales o laborales sí van a generar también, sí están generando lo que son oportunidades de empleo. La sensación que yo tengo es que las empresas lo que tienden, como en muchos casos también han tendido en la prevención de riesgos laborales, es a acudir a consultoras, a especialistas, a freelance, que en un momento determinado les permitan
a desarrollar todo lo que es ese plan de igualdad. Luego, dentro de lo que es la función de recursos humanos, pues habrá departamentos que se le encargue el desarrollo del plan de igualdad y luego lo que es el seguimiento de todas las acciones que integra primero el diagnóstico y todo lo que son las acciones para mejorar la igualdad y, por supuesto, todo lo que son los procesos evaluativos. Pero no va a dejar de ser una función más que se va a integrar dentro de lo que es el departamento, el área de recursos humanos. La sensación que yo tengo por compañeros, amigos, profesionales, consultores en recursos humanos, muchas consultoras han recogido este servicio como una parte más de su negocio y una parte más a la hora de ofertar servicios a las empresas con las que colaboran. Por lo tanto, sí está generando negocios, sí está generando oportunidades, sobre todo en temas de consultoría, también en temas de lo que es la oferta de acciones formativas relacionadas con todo lo que es el conocer los planes de igualdad, y también va el técnico, el consultor, el gestor de recursos humanos tiene que conocer todos estos procedimientos porque en muchos casos normativamente se los van a exigir. Desde la promulgación de la norma hasta ahora ha habido un proceso de transición, digamos, una moratoria en la que primero empezaron empresas de más tamaño y, como tú bien indicabas, ahora son empresas de menos tamaño y al final va a ser algo generalizado, pero como fue la prevención de riesgos laborales, como es la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y que también ha generado que consultoras especializadas presten ese servicio y, por lo tanto, estos cambios normativos también generan oportunidades. ¿Especializarse? No lo veo mal, pero es más que probable que si te especializas o alguien se especializa en planes de igualdad, se tenga que convertir en un profesional, en un freelance independiente que tenga su red de clientes y les preste el servicio, porque de por sí solo no creo que genere negocio exclusivo para poder desarrollar tu vida profesional exclusivamente en esto. Y con la orientación laboral pasa un poco lo mismo, ¿no? Estaría enfocado más bien a trabajar por proyectos, ¿no? En muchos casos se trabaja en la orientación laboral por proyectos. Son proyectos que entidades reciben subvenciones por parte de alguna administración y que les permiten el poder prestar el servicio de orientación laboral. Como tú me indicas, son por proyectos. Pero también existe una tendencia, yo la indicaba antes, cuando hablaba de la salida de los profesionales, que la orientación laboral no solo hay que entenderla como esa orientación que se presta a lo que son desempleados o personas que están en búsqueda activa de empleo, sino que también se puede prestar ese proceso de displacement, de recolocación de trabajadores a empresas que en un momento determinado han efectuado un ERE que afecta a más de 50 trabajadores y están obligadas a contratar los servicios de una consultora en recolocación de trabajadores, que básicamente también les presta, se va un poco más allá, porque les presta la orientación laboral, pero a su vez también les presta el servicio de intermediación laboral a la hora de buscar puestos de trabajo a esos trabajadores. Y también hay profesionales, sobre todo directivos, ejecutivos, que en un momento determinado recurren a profesionales del displacement, de la recolocación, de la orientación laboral, a la hora de que le ayuden en un tránsito de un empleo a otro. Por lo tanto, sí son sectores, ocupaciones que generan empleo con sus déficits, con sus limitaciones, también, porque no, con su aspecto positivo. Este máster es algo que se valora en lo que es mediación, en los planes de igualdad y, por supuesto, algo que también se valora que tengan un máster aquellas personas que se dedican también a la orientación laboral. Vale, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Más cuestiones? ¿No? ¿Alguna duda más? Yo sí quería comentar algo, Pedro, si me permitís. Adelante. No, y es cuando has estado haciendo un poco la enumeración, ¿no? de las posibilidades de nuevas posiciones dentro del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Yo que solo llevo 17 años en el área, ha habido uno en especial que a mí me ha llamado mucho la atención porque desde diferentes empresas es que lo veo crítico y crucial y que va a tener un despegue en el corto plazo importante, ¿no? Que es el gerente de marca personal, ¿no? Porque al final, y aquí nosotros, por ejemplo, en la escuela trabajamos con ello, trabajamos mucho nuestra marca personal para apoyar también la marca de la escuela y apoyamos
al revés, también nuestra marca personal con la marca de la escuela, ¿no? Cómo lo movemos, cómo lo implantamos, cómo lo gestionamos. Y me parece espectacular, ¿no? Una posición que ayude a las distintas personas, ¿no? Los distintos trabajadores de la empresa a tener realmente el perfil más adecuado para ser, pues eso, para ser competitivos también en cuanto a la marca, ¿no? A la huella digital. Y no sé si hay mucha evolución en esto, no sé si hay ya algún tipo de posición que cubra esta demanda o simplemente está de momento en el radar, ¿no? En No, algo que va a surgir porque se yo empieza a creo que demandar. algo que, claro, en España, fundamentalmente, yo creo que el perfil de recursos humanos es un perfil generalista. En un momento determinado, dentro de ese perfil generalista, una de las funciones que se está asumiendo es esa, que es el de crear marca, el de desarrollar la marca y el de potenciar esa marca que influya también no solo en el desarrollo del negocio y en el desarrollo de la empresa, sino también en el desarrollo de la gestión de recursos humanos a la hora de ser capaces de atraer, de desarrollar y de retener ese talento. Y ahí la marca es fundamental. En muchos casos, yo creo que se tiene que desarrollar aún más, se tiene que potenciar más, pero que yo creo que también va a generar oportunidades. Un buen especialista en la materia, yo creo que o bien de manera externalizada, subcontratada vía freelance o ya en empresas con mayor capacidad, va a ser un puesto también que se va a demandar porque es que genera mucho. Y yo creo que toda la clave de la escuela es un ejemplo de ello, de cómo lo está desarrollando, desde mi punto de vista, muy inteligentemente. Forma parte, ¿no? de esas estrategias profesionales, ¿no? Totalmente. Nuestro perfil, el branding en las redes, ¿no? Y que al final somos imagen de la compañía en la que trabajamos. Así es. ¿Alguna duda más? Perdona, Nada. Paloma, para hacer un pequeño comentario, ¿no? Digo que ahora algunos de los que son alumnos nuestros entenderéis el por qué ponemos tanto énfasis, ¿no? En toda la parte de marca personal, ¿no? ¿Por qué lo trabajamos tanto? Porque incluso a futuro ese trabajar ahora con vosotros mismos os puede ayudar a desarrollar, yo estoy convencido que es una posición que surgirá, ¿no? A desarrollar este tipo de posiciones. Totalmente. Bueno, por nuestra parte, no sé si tenéis alguna duda más, algo que queráis compartir. Nosotros agradecerte, Pedro, una vez más, todo lo que sumas, además de tu experiencia. Un placer, la verdad, pues son cosas interesantes, son cosas novedosas, son cosas divertidas también y yo creo que pues nos aportan y nos suman. Por lo tanto, encantado y esperando a la próxima. Bueno, yo me quedo, ¿no? Y quiero reformular el e-trabajador, ¿no? El e-trabajador, esa visión más estratégica, el analista de datos y ¿no? Que hablamos de compensación, especialista en compensación y beneficios, ¿no? Al final, la parte más estratégica de nuestro área. Muchísimas gracias, Pedro. Como Gracias siempre, a vosotros, como un siempre. Placer. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.